enriqueciéndose con la confirmación de agrupaciones como la de ustedes, con la seguridad que junto a ti y a Pedro, los valores democráticos, republicanos, de defensa del trabajador, de probidad en la administración pública, volverán a renacer en nuestra República. Gran saludos a todos y a todas. Augurio de éxito, firmado diputada Marta Montaner, secretaria general del Partido Colorado. Hoy es un día especial. Hoy el movimiento Acá y Ahora se une a Vamos Uruguay para recorrer juntos el camino hacia las elecciones del año 2014. En este mismo lugar, el 15 de mayo de 2008, se realizaba el lanzamiento del movimiento Acá y Ahora, liderado por el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. Desde esa ocasión nos han preguntado en más de una ocasión ¿por qué Aguirre Zavala? ¿Por qué formar parte de este grupo? La respuesta para nosotros es muy sencilla. Cuando conozcas a Martín, lo sabrás. Martín Aguirre Zavala Perillo nació en Montevideo hace 51 años. Padre de 3 hijos, egresado de la Facultad de Agronomía, especializado en producción animal y en administración y gestión de agroempresas. En el sector privado se ha desempeñado asesorando y dirigiendo empresas, tanto dentro como fuera del país. A su vez, es productor rural. A nivel académico, ha sido docente en la Facultad de Agronomía, integrando el cogobierno universitario por el orden de egresados, miembro y responsable de diversas investigaciones académicas. A nivel público, en el año 2000, a los 38 años, es nombrado subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entre 2003 y 2005, ocupa el cargo de ministro de dicha cartera. En octubre de 2004, es electo suplente de Senado para el periodo 2005-2010. Hasta aquí un breve resumen de su excelente currículum, pero hay elementos que no aparecen en el mismo y que hacen la diferencia. Su amor por el Uruguay y su gente, su convicción por el premio al trabajo y su devoción por la República marcan su accionar. Como ejemplo, en su juventud, con apenas 16 años, obtuvo su primer préstamo. Fue en la Sociedad de Fomento de Paso de la Arena, un préstamo para plantar papas. Al decir de José Enrique Rodó, juventud, divino tesoro. Aquellos que lo acompañan en las distintas recorridas por el país pueden dar testimonio de un sinnúmero de anécdotas que muestran ese accionar y la interacción con la gente. Su gestión en el Ministerio de Ganadería es cada día más valorada. Algunos productores y dirigentes gremiales lo califican como el mejor ministro que ha tenido el país en el área. El año pasado, el doctor Carlos Maggi, en su libro 1611-2011, Mutaciones y ayornamientos en la economía y la cultura uruguaya, dentro del capítulo Mutaciones del siglo XXI, describe cómo en el año 2004 llama su atención la visión sobre la producción, el valor agregado por el trabajo de los uruguayos y el comercio, que desarrollaba y sostenía aquel joven ministro de Ganadería. Visión que una década más tarde continúa tan vigente. El gran Carlos Maggi dice, lo que anunció Aguirre Zavala se cumplió y se sigue cumpliendo. Para compartir nuestros principios, nuestros valores y para poder impregnarnos de esa visión, invitamos a nuestro líder, a nuestro amigo, el ingeniero Martín Aguirre Zavala. Eso es lo más cercano a la apología del delito que yo he escuchado en mi vida. Lo que no dijo Marcos es que fue el único crédito que pagué. Pero ese lo pagué. Bueno, y ahora esta corbata me puse para venir a un evento de esta naturaleza que la verdad que me conmueve. Hace un par de días, conversando con un amigo, lo llamo y le digo, lo invité, ¿no? Y el hombre me dice, le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy trabajando. Dice, yo también, le digo. Sí, esas son cosas que tenemos que hacer aún hasta muy larga edad, los tipos que tenemos el vicio de la decencia.
No, pero no era para que el cuento viene porque en realidad yo hoy estaba pensando temprano y decía, en realidad los que tenemos el vicio de la decencia y trabajamos en la cuestión pública, tenemos dos privilegios. Uno es el calor de la amistad, esto que tenemos hoy acá. Y el otro es la paz con la conciencia. Y esas son las dos cosas más importantes que me parece que un ser humano le puede dejar a sus hijos o llevarse para el más allá. Y por eso estamos acá. Y por eso están ustedes acá. Y por eso yo les agradezco especialmente. Siempre digo que cuando la gente se reúne por política, se reúne para cambiar la vida y el futuro de mis hijos. Y por eso les agradezco que estén acá. En realidad este discurso me lo fueron haciendo muchos amigos, como ustedes van a ver, ¿no? Porque tengo otro amigo que está por allá que dice que no hable tanto de la República. Que la República, la gente no entiende mucho la República. Y bueno, capaz que la República, si uno te lo zampa así, es una cuestión medio, una palabra medio antigua, o que parece ser una cuestión de intelectuales, ¿no? Sin embargo, yo creo que los orientales tenemos muy claritos los conceptos básicos de la República, lo llamemos como lo llamemos. El primero es la democracia. Los uruguayos tenemos una vocación congénita de votar. Votamos hasta para ver quién va al baño primero. ¿Verdad? Entonces, esa vocación por que decida la mayoría es congénita a la naturaleza de los orientales. Y la otra que es congénita a la naturaleza de los orientales es la libertad, que es el otro componente esencial de la República. La libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable rezaba en las instrucciones de 1813, ¿verdad? Yo iba a una escuela pública que se llamaba José San Martín, se llama todavía. Y entonces nos enseñaron el himno argentino, que lo cantábamos todas las fiestas patrias de los argentinos. Y ahí se me despertó una curiosidad, una cosa muy importante. Siempre me quedó como en la cabeza, ¿no? La diferencia entre los argentinos y los uruguayos en la simbología. El himno argentino dice: coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. El himno oriental dice solo libertad o muerte. No es gloria o muerte, es libertad o muerte, como canta la bandera de los 33. Y eso marca a fuego la naturaleza del ser de los orientales, desde mi punto de vista. Somos libertarios, pero libertarios en serio, ¿eh? No cantamos que somos libertarios y después vamos de la mano de Chávez. Somos libertarios de verdad. Y eso es la República, la garantía de las libertades de todos y de cada uno de nosotros, aunque gobierne la mayoría. Y el tipo que a mí mejor me explicó esto fue Fernando Enrique Cardoso. Un día vino hace unos años al Parlamento acá y en el Salón de los Pasos Perdidos dio una conferencia formidable. Y el concepto, además de tirarse contra todas las tiranías, por arriba, por abajo, por elíptica y por lo que sea, contra Chávez y todos los que se vengan, el tipo dejó el concepto más claro de la República. La República es un sistema de gobierno, la redacción es mía, la de Fernando Enrique era mucho mejor, pero la República como sistema de gobierno es un sistema de gobierno donde la autoridad, donde el poder emana de la mayoría, pero se legitima sí y solo sí se respetan los derechos de todo el mundo y las libertades de todo el mundo y rige ante todo el imperio de la ley. Y a mí yo me sorprendo porque a mí esto me lo enseñaron en mi casa, como la mayoría de ustedes, y me lo enseñaron en mi escuela, como la mayoría de ustedes. Pero también me sorprende lo que me enseñaron estas paredes, las paredes de esta casa,
lo que quiere decir la República. Y eso realmente hasta a mí mismo me sorprendió. Yo aprendí el verbo de la República en su postdoctorado acá, en la Casa del Partido Colorado, defendiendo esas cosas. Y me lo enseñaron otros que lo aprendieron de sus mayores y que lo enseñaron a muchos. Y yo no estoy diciendo esto porque yo crea que yo les puedo enseñar a nadie, a ninguno de ustedes lo que es la República. Realmente no creo. Lo que yo lo estoy diciendo porque me parece que es muy importante militar por esto. Por estas cosas que nosotros parece que las tenemos incorporadas a nuestro ser y que siempre van a ser así. No siempre van a ser así, ni siempre fueron así. Ideológicamente, antes se hablaba de los partidos de las ideas y de los partidos, no hay mejores ideas que estas. Es una forma de vida institucional y social en la República. Nosotros no somos republicanos hasta que venga otra cosa. No somos republicanos hasta que podamos implantar el socialismo como hizo Lesker. Nosotros no somos republicanos ni de la República Socialista, ni de la República Bolivariana, ni de ninguna república que tenga que ser adjetivada. Somos ciudadanos de la República y esa es nuestra forma de vivir y esa es nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. Y es muy importante porque usted dice, bueno, y esto sí, esto pasa siempre acá, esto está todo bien. Pero es lo que sabemos todos y es lo que pasa en el Uruguay. Bueno, pasa relativamente. En la República lo político no está por encima de lo jurídico. En la República nosotros le enseñamos a nuestros hijos que las leyes y la Constitución está para respetarse. Y después, que se puede cambiar, porque no tiene por qué ser siempre igual, pero para cambiarla hay que respetar las reglas. Para cambiar las reglas tenemos que respetar a los demás. Y eso es muy importante. Y eso es la esencia de este partido y de muchos otros, pero sobre todo es la esencia de nuestra identidad como nación. Artigas fue el más republicano de los próceres de este continente. Quizás el único republicano. Y no lo digo en desmedro de nadie, solamente lo digo porque esa es nuestra marca de fábrica. Entonces los republicanos siempre vamos a querer cambiar el mundo. Yo no sé si es porque yo soy joven o porque voy a querer cambiar el mundo hasta el fin de mis días. Pero no comparto lo que dice el presidente Mujica. Mujica dice, no, yo antes quería cambiar el mundo, pero yo ahora quiero arreglar mi vereda. Bueno, pues nosotros seguimos queriendo cambiar el mundo. Yo creo que a lo que se refiere Mujica es a la forma de cambiar el mundo. Él debería decir, no, yo no voy a agarrar nunca más una metralleta para cambiar el mundo. Bueno, yo tampoco. Nosotros pertenecemos al partido de personas que como Brum muere por sus ideales, pero no mata por sus utopías. Nosotros vamos a seguir queriendo y trabajando para cambiar el mundo. Lo vamos a hacer convenciendo a los demás de que nuestras ideas son mejores que las de ellos. Pero además lo vamos a hacer sabiendo que si queremos cambiar el mundo, también vamos a tener que demostrar que somos capaces de arreglar nuestra vereda. ¿Y por qué esto es importante? Y bueno, porque yo creo que cuando se habla de que lo político está por encima de lo jurídico, cuando se asevera que las Fuerzas Armadas tienen que pensar igual que el gobierno, cuando se desconoce por ley 2 plebiscitos, y ojo que yo voté verde en el plebiscito, no es que estos son contrarios mejores, no, señores. Lo que pasa es que lo que manda el pueblo hay que cumplirlo, aunque diga lo mismo que digo yo, aunque diga distinto de lo que digo yo. Estos señores también empoderaron a los gremios de la enseñanza en una suerte de sindicatocracia que está hundiendo la educación pública. Todos esos
lo que se hizo con Paraguay, lo que se hizo con Venezuela, todas esas cosas son deterioros de la naturaleza y de la institucionalidad republicana de la República Oriental del Uruguay. Y hay que militar en contra de eso. Cuando digo militar en contra de eso, ¿digo uruguayos a las armas? No, no. Digo uruguayos a las urnas. Digo que todos nosotros somos responsables de cómo vivan mis hijos y mis nietos. Y por eso estamos acá. ¿Y para qué? Porque también está bien, la institucionalidad es muy importante, pero la que tenemos que querer para algo. ¿Para qué queremos el gobierno? ¿Para qué vamos a hacer gobierno? ¿Para qué vamos a poner a Pedro Bordaberry en el gobierno? Para hacer cosas. ¿Pero qué cosas? Hay muchas cosas. En el Uruguay hay muchas cosas que están bien y hay otras cosas que están muy mal. Pero yo creo que hay que priorizar y eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es encarar la educación. La educación pública en el Uruguay es el instrumento más importante y ha sido el instrumento más importante para igualarnos. La mayor parte de nosotros fue a la escuela pública y hizo su educación pública. Y pudo vivir y competir con el mundo gracias a una educación pública que era modelo en el mundo. Eso no es más así. La injusticia más grande, si hay una política social que hay que hacer, es la de una educación pública que valga la pena. El otro día me paro ahí enfrente de la oficina mía en la parada, ahí un gurí de una escuela, santo no sé cuánto, estaba con un cartelito así, y le digo, mirá que eso... ¿Vos vas a la escuela? Dice, sí. Y aquellos también van a la escuela. No, eso no van a la escuela. Eso van a la escuela de pobres. ¿Cómo dice? Sí, esos que vienen con túnica blanca y moña azul son de la escuela de pobres. ¿Cómo, Leo? Perdón, en mi época, esa escuela se llamaba escuela de patria, no escuela de pobres. Ahora, el Gurí no tiene la culpa, ¿no? La culpa la tenemos todos nosotros, que hemos permitido, por acción u omisión, que la educación pública en el Uruguay se transforme en una máquina que, al final de la máquina, cuando los niños y los jóvenes a los 15 años salen de esa máquina, la mitad no sabe leer. La prueba PISA dicen eso, 42% de los jóvenes de 15 años que hicieron la prueba, a los 15 años leen un texto y no saben lo que dice. Eso no se llama analfabetismo funcional. En mi diccionario se llama analfabetismo a secas. Y eso es un estigma. Y ese estigma pende sobre la cabeza de todos los niños de las zonas más marginales del Uruguay. No saber leer es una condena que ninguno de nosotros podría aceptar para sus hijos. Entonces, perdón, escuela para pobre. Ese es el primer desafío. Si nosotros queremos el gobierno, lo tenemos que querer para transformar el Uruguay de nuevo en aquella sociedad integrada donde cualquiera podía ir a la escuela y al liceo y a la universidad y recibirse igual que yo o que vos. Cualquiera, de cualquier lado, donde los Tabaré Vázquez podían salir de la teja. Yo levanté unas maestras el otro día ahí entrando a Toledo y me dicen, no, los niños que yo tengo en la clase, ninguno va a ir a la universidad. Si se levantara Varela de la tumba, esto sería como Jesucristo en el templo de Jerusalén. ¿Tá? A todos estos mercaderes de mediocridad que ha encaramado en el gobierno de la educación el Frente Amplio, los echaría a patadas. Pero no porque sean del Frente Amplio, y no porque sean profesores o maestros, no. Simplemente porque son la fuerza más relevante que tiene este país en contra de cualquier cambio en la educación. Si nosotros queremos volver a tener un país que valga la pena y un país de primera, como se dice por ahí, lo primero que tenemos que hacer es transformar la educación pública, transformarla de nuevo en aquel instrumento de igualdad. Y eso no quiere decir que yo no estoy en contra de ninguna educación privada.
todo el mundo lo sabe perfectamente, ni ninguno de nosotros. Es más, probablemente los centros de educación privada pueden usar fondos públicos para educar mejor otros niños. Pero lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que la escuela a la que yo fui sea una escuela a la que los niños entran y cuando salen no saben nada. No se puede permitir. No se puede. Entonces, y eso tiene que tener mucha rebeldía. ¿Y qué es lo otro que tenemos que hacer los uruguayos para contribuir al futuro y mejorar el país y priorizarlo? Es la inserción en el mundo. Cuando yo digo la inserción en el mundo, es muchas cosas la inserción en el mundo. No es solo la imagen de Uruguay en el mundo. Es cómo le vendemos el trabajo al mundo entero. El Uruguay es un país muy chiquito, tiene un mercado muy chiquito. El Uruguay, si quiere progreso, si quiere que estos niños que andan por acá algún día tengan un futuro venturoso, próspero, tiene que venderle al mundo. No podemos quedarnos vendiéndonos entre nosotros. El otro día, a la otra vuelta, en una reunión, había uno que era abogado. Me dice, no, porque nosotros tenemos que cerrar las fronteras y cosas. Le digo, hay que cerrar las fronteras. Es como que vos, que sos abogado, te dedicaras a venderle servicios jurídicos a tu familia. O tu familia es muy delincuente, o tiene que ser muy grande. ¿Tiene sentido que se trabaje solo para un mercado interno y que la economía crezca solo para el mercado interno? Capaz que en Estados Unidos, capaz que en Brasil. En el Uruguay, definitivamente no, porque el techito está ahí nomás. Te da la cabeza contra el techo cuando te paras. No podemos, ojo, no podemos centrar nuestro desarrollo económico en el mercado interno, de ninguna manera. Los chinos son 500 veces más que los uruguayos, 500 veces más. ¿Y saben cómo crecen? Exportando. ¿Y nosotros vamos a crecer con el mercado interno? No, de ninguna manera. Hasta el año 2007, el Uruguay creció en base a la demanda externa. Desde el año 2007 para acá, el Uruguay está creciendo fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en base al mercado interno. Es decir, que crecemos porque nos vendemos cosas entre nosotros. Eso quiere decir crecer en base a la demanda interna. Y eso tiene un techo. Si no tenés una plata que entra, o porque exportás, o porque viene un gallego y pone plata para hacer un edificio en Punta del Este, no tenés economía. Tu economía depende de otro. Entonces allá va Cristina y firma que no, y entonces tenemos un susto que nos va a morir. Porque si no llega a venir la plata, ¿cómo hacemos para un tipo que no tiene formación y que gana 25.000 pesos por mes en una obra en Punta del Este, siga comiendo, sígale comprando al almacén de Doña Pocha en la esquina? No va a poder comprar el almacén de Doña Pocha y entonces empieza a caer el producto. Entonces, nosotros no podemos pensar, tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar cómo nos metemos en el mundo. Y el mundo hoy nos está dando una oportunidad magnífica. El mundo nos está dando una oportunidad magnífica porque el Uruguay es un país productor básicamente de alimentos, está metido en una zona productora de alimentos y el mundo crece en los países que precisan alimentos. Crece en China, crece en India. Y según parece, por ahí nos va a regalar unos años más de seguir creciendo en China y seguir creciendo en India. Mientras eso pasa, acá llueve plata. El Uruguay, a la Argentina, a Brasil, les está lloviendo plata. Entonces, ¿qué hacemos que no hacemos una represita para quedarnos con algo? Lo que está pasando en el Uruguay es que nos estamos gastando todo lo que entra. Pero gastando, ni siquiera invirtiendo. Entonces, esa falta de previsión, algún día la vamos a pagar. Los uruguayos no estamos haciendo los deberes para mañana. A los uruguayos nos está pasando como en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nos está pasando nos ha venido un impacto externo brutal que nos preparamos para agarrar, que lo estamos agarrando,
pero no nos estamos preparando para mañana, no nos estamos preparando para la educación, no tenemos relaciones laborales mejores. Hoy todo lo de la construcción están armando un lío celeste porque les están avisando que los gallegos con La Plata dejaron de venir y que los porteños tienen problemas. Entonces, eso se nos viene. Y no vamos a estar preparados para después. ¿Y dónde está la infraestructura que teníamos que haber hecho? ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde están los ahorros en el presupuesto público? Seguimos expandiendo el gasto público hoy, ayer, en el Parlamento. ¿No tendremos que aflojar un poquito y prepararnos mejor? Tener un poco más de flexibilidad para manejar el tipo de cambio, para poder tener un poco más de competitividad, para seguir insertándonos en otros lugares. Yo creo que hasta en América Latina están pasando dos cosas. Las décadas del 40, el 50, el 60 fueron la diferencia entre Estados Unidos, que se disparó, y todo el resto de América, que se quedó. Y ahora está pasando un poco la misma cosa. O sea, ahí tenemos a Cuba, a Chávez, a Argentina, entre un proyecto de recorte de libertades y un proyecto de cerrar fronteras. Y después tenemos algunos otros países como Chile, como Colombia, como hasta el propio Brasil, para mostrar que no se corta por izquierdas y derechas, que están actuando con otra inteligencia, que tienen amenazas muy grandes, pero que están actuando con otra inteligencia. Y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la fábula de la cigarra y la hormiga? Bueno, tenemos un gobierno de cigarras. Eso es lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es que cuando venga el temporal, cuando venga el invierno que viene, no vamos a estar preparados. Y para eso precisamos juntarnos. Para eso precisamos el instrumento. Hoy el gobierno está como distraído. ¿Vieron esos niños ustedes, muchos de nosotros estudiábamos en grupo, ¿no? Y siempre hay alguno que está en la luna, que siempre encuentra algo de qué distraerse. Bueno, yo creo que eso es lo que le pasa al gobierno. El gobierno no alcanza a concentrarse en lo que tiene que hacer. Está hoy porque la marihuana y mañana porque no sé qué, y ahora salió con Pluna. Ahora le mandaron decir a lo de Pluna que los aviones, algunos los querían dejar acá. Y el Pepe le mandó decir a sus ministros que le va a ordenar que algunos de los aviones que se subastaron ayer se queden acá. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Pero no es para criticar al Pepe, porque el Pepe se critica solo. Es para ver qué hacemos nosotros. Por eso estamos acá. Por eso estamos juntos hoy. Por eso yo los invité a formar parte de este momento. Porque me parece que es una cuestión de responsabilidad. El país precisa un Partido Colorado fuerte, un Partido Colorado unido, un Partido Colorado serio. Precisa rescatar los valores que tiene, y mucha gente me ha dicho y me sigue diciendo: hay que volver a juntar la barra del segundo gobierno de Jorge Valle. Y Jorge Valle fue un ejemplo para mí de cómo hay que hacer las cosas en la función pública. Jorge Valle me enseñó a mí a escuchar. Yo no sabía escuchar. A veces me obligaba, a escuchar, pero después a hacer lo que a mí me parecía que había que hacer, asumir la responsabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Estuvimos juntos en momentos muy difíciles. Pero aquellos momentos templaron un grupo de gente que el país hoy necesita para hacer las cosas que hay que hacer para ponerlo en el primer mundo. Yo siempre, en mis momentos más importantes, me acompañó un soneto de Bernardés que termina más o menos así. Vos lo has escuchado de una vez.
Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y a mí siempre me conmueve ese soneto. Primero me conmueve porque me recuerda a mis mayores, que aunque no están conmigo, y a los cuales le adjudico muchas de las cosas floridas que tiene mi vida. Pero también viene el caso para esto, porque nosotros estuvimos juntos en momentos muy difíciles, sepultamos mucho esfuerzo por las cosas que creíamos y por las cosas que hoy seguimos creyendo. Y por eso vale la pena juntarnos ahora para hacer florecer aquel esfuerzo y aquel trabajo y todo aquello sepultado, porque vale la pena por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros adversarios. Estamos acá, vamos a quedarnos acá. ¡Viva la República! ¡Viva la patria! Durante el gobierno del doctor Valle, como mencionaba Martín, hubo dos etapas claramente marcadas. La primera, por un gobierno de coalición con el Partido Nacional, hasta que este último, mirando las encuestas, decidió bajar los cuadros. Naciendo allí la segunda etapa, el verdadero gobierno colorado y vallista. Allí se gestó la prosperidad económica que hemos disfrutado estos años. Allí, en medio de la adversidad, fue donde el Partido Colorado aseguró su existencia. Pues una generación de jóvenes ingresó al gabinete de gobierno, asegurándole así al partido y al país un recambio generacional de dirigentes con experiencia de gobierno. Cuando llegó el momento de salir a la cancha, no se amilanaron, no se refugiaron en sus cargos, salieron a despertar a los uruguayos. Esa generación volvió a salir a la cancha en el 2009 y la gente comenzó a reconocerle su aporte y su esfuerzo. En el movimiento que hay ahora, sentimos que el Uruguay necesita al Partido Colorado como protagonista en las próximas elecciones de 2014. Por eso hoy nos unimos a Vamos Uruguay y le pedimos al doctor Pedro Bordaberry que lidere nuestro partido al rescate de la República. Con ustedes, el doctor Pedro Bordaberry. Bueno, buenas noches. Le pedí al contador Max Chapolinsky, que es el secretario general de Vamos Uruguay, la autoridad máxima de Vamos Uruguay, que nos acompañe en la mesa. Muchas gracias a todos los que están hoy acá. La verdad que es una alegría y veo muchas caras que no solamente vienen del Cerro o de Montevideo, Tavo, Adriana, sino que veo gente que viene de Umbú de la Valle, veo gente que viene de San José, veo gente que viene de muchos rincones del Uruguay a acompañar hoy acá y ahora y a Martín Aguirre Zavala. Del Chuy, si sigo voy a encontrar, recién estaba mirando, vi una cantidad de caras, que es bien lindo, pero bien lindo, de Sallado, bien lindo encontrarlos hoy acá, de Durazno, y tantos lugares más. Fraiventos, Senta está por ahí. ¿Dónde más? A ver. Cardona. Flores, Cardona. Artigas. Bueno. Artigas, fuerte. Fuerte, Y como dicen los jugadores de fútbol, saludo a todos los que me conocen. Con eso arreglamos todo. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día de alegría enorme, creo que para todos. Se notan las caras. Uno mira de acá y se notan las caras que es un día de alegría y está bueno que así sea. Del Pinar, ahora sí agarro la alegría. Y hoy es un día de alegría, creo yo, porque creo que esto es algo que estábamos destinados con Martín Aguirre Zavala a que ocurriera con el tiempo. Con él nos tocó compartir una cantidad de cosas muy parecidas. Somos casi de la misma edad, yo soy unos meses mayor que él,
Nos tocó nuestra primera actividad política juntos como subsecretarios. Era subsecretario de Ganadería, yo era subsecretario de Turismo. En el Consejo de Ministros se van sentando los ministros y los en primera fila y los subsecretarios atrás, según la fecha de creación de cada ministerio. Después del de Ganadería venía el de Turismo, nos sentábamos al lado, de la misma edad, conversábamos, comentábamos, serruchamos un poquito las patas al ministro, a ver si podíamos subir. Qué mal estuvo viste lo que dijo. Pero nos tocó trabajar juntos y obviamente que la edad crea una determinada afinidad que se va dando naturalmente. Después nos tocó casi que juntos asumir como ministros. A mí un poco antes, porque yo logré el objetivo del serrucho antes que él, pero nos tocó juntos y de vuelta nos hizo compartir, ahora sí, los asientos de adelante, cuando muy pocos los querían, porque en esos años difíciles agarrar los ministerios no era una cosa que todo el mundo se matara por ello. En mi caso me tocó agarrar más de uno, además, con lo cual me corrí algunos metros para el otro lado cuando era industria, porque nos corrimos por lo que sucedía. Hay varios que nos acompañaron que se acuerdan de esos tiempos, pero más que nada haber compartido todos esos tiempos, esos años difíciles, quizás con la misma forma de trabajar, que era más yendo al resultado, al hacer y más que al hablar, más al concretar, porque no había tiempo para discutir, porque el Uruguay estaba enfrentando la mayor crisis de su historia, porque la historia y el tiempo nos había colocado en ese lugar y porque teníamos que encararlo. Y obviamente que cuando uno trabaja en esas adversidades, cuando trabaja en esos momentos duros, va generando con el compañero una relación aún más firme y más fuerte, porque obviamente que los momentos adversos crean esa relación aún de más cercanía. Y tenemos una cantidad de anécdotas con Martín. Somos un poco distintos, yo quizás soy un poco más lento, Martín es un poco más puro corazón, garra, va para adelante, habla, pelea, y recuerdo muchas anécdotas con ellos. Quizás una que hace a nuestra secretaria general actual, la doctora Marta Montaner, que ya la vuelvo a disculpar porque está con un tema médico y está con un tratamiento en Buenos Aires en estos momentos, si no nos estaría acompañando, y me pidió que lo hiciera saber. Pero Marta era diputada por Tacuarembó y el intendente era blanco. Y parece que el intendente la tenía proscripta, pobre Marta, de aquel entonces, estamos hablando de 2000 y pico, 2003, 2004, la tenía proscripta, que no la dejaba ir a los actos y figurar, porque era colorada. Entonces estábamos en esas peleas bien departamentales, bien lindas de la política, de gran altura. Y entonces me llama Marta un día y me dice: ¿sabes que se van a inaugurar unas cosas, un acto en Ancina el domingo? Y ya me dijeron que no me van a dejar subir al escenario. Ay, no puede ser, fíjate que el gordo que me hace esto, que empieza a... Bueno, quédate tranquila, Marta, le digo, vamos a tratar de ir. Bueno, si puedes venir con alguien. Y bueno, ¿a quién iba a decir yo del ministerio para ir? Le dije: Martín, vámonos el domingo por el día de Tacuarembó. ¿Y qué hacemos? Y la subimos de prepo a Marta al escenario. Uno de cada lado la subimos. Y nosotros, que nos creíamos jóvenes, que la sabíamos todos, llegamos, pasamos a buscar a Marta, nos fue diciendo Marta que la estaban bombeando y todo. Y llegamos a Ancina, en la calle, tremendo acto, todo el pueblo ahí, lindísimo, bruto escenario, pero no contábamos la astucia del intendente, que mandó que nadie subía al escenario salvo el que hablaba. Nos tenía todos abajo. Hablaba el intendente y hablaba Martín. Digo, no liquidó Martín, le digo, parece que estamos terminados, no sé, no solamente no sube Marta, sino que no subimos nosotros. Y para Marta era muy importante. Entonces Martín me dice: no, quédate tranquilo, que yo traje acá unos planes de apoyo a los emprendimientos rurales de los pequeños productores que voy a entregar, y yo lo arreglo porque le voy a decir al intendente que los quiero entregar. Están todos acá. Entonces subió, el intendente habló, subió Martín y dijo: bueno, acá estoy, ahí soltó el discurso, dijo: quiero entregar estos, llamar a los que han ganado los concursos, los emprendimientos y entregarles el tema. Bueno, muy bien. Y así que voy a pedir que el primero no se vaya, intendente, dice Martín, que los traiga usted, intendente. Bueno,
fulanito subió, el segundo le voy a pedir al ministro de Turismo que lo entregue, a ver, suba el senador Bordavera, el ministro Bordavera, lo entregué yo y me quedaba, quédese, decía. Y el tercero lo va a entrar el diputado del Partido Nacional, fulanito que está acá, quédese. Y el cuarto lo va a entregar la diputada Marta Montana, por favor, suba. Entonces, y Marta, que por algo tiene que pelear en esos lugares en desventaja, en esos departamentos blancos, subió y dijo, ay, muchas gracias, felicitaciones, voy a decir unas palabritas y les Y el intendente que estaba al lado mío me decía por lo bajo, esta Marta es una garronera. Pero la verdad que se hizo bien corto ese domingo y bien divertido, y un domingo por el día, Ancina, Tacuarembó, siendo ministro con Martín, que me acuerdo fuimos en el auto mío, no pagaste la nafta, me acuerdo. Pero fue bien lindo eso que vivimos. Y creo que pintaba un poco la forma de trabajo también, y cómo se hacían las cosas, tan negro, sanguinete ahí, que también nos ayudaba. Y creo que ahí se pone de relieve las ganas, la forma en que se trabajaba y la amistad, creo que más allá de la actividad política, la amistad que siempre hemos tenido con Martín y que hemos ido forjando y renovando con el tiempo, que es además un gran técnico, de eso creo que no tenemos que hablar, que es alguien que realmente domina y mucho todo lo que es la actividad agropecuaria, que es alguien que concreta, que hace, no que habla, que entiende de las cosas, que tengo otra anécdota que le voy a hacer porque no me olvido de ella también. Estaba en aquella época fundidos todos los tamberos y Martín se le ocurrió crear el Fondo Nacional de la Leche para terminar con eso. Pero había que cobrar la plata que se ponía, de algún lado tenía que salir. Entonces obviamente que Martín le dice, bueno, lo vamos a poner nosotros, pero le vamos a retener de lo que ustedes remitan de la leche, le vamos a retener una parte en el futuro hasta terminar, hacer el fondo y terminarlo. Y entonces el sistema fue muy bueno, muy ingenioso además, porque ¿cómo le cobrabas, no? Y entonces le retenías un porcentaje a todas las plantas industrializadas. Cuando recibían la leche había un porcentaje que se retenía y iba para el fondo para pagar lo que se había del endeudamiento. Y se salió muy bien y se solucionó y ya no hay más endeudamiento. Pero había que asegurarse que las plantas lácteas que recibían la leche y le retenían el precio al productor, le dieran al fondo la plata. Y si no cumplían, las sanciones durísimas, se cerraba la planta. Pero Martín, que era el que había entregado la plata, dijo, pero yo no voy a cerrar la planta. Entonces se la encajó el ministro de Industria, que era yo, el gran papel de que si no cumplían yo era malo de la película. Y me acuerdo que una no cumplió, y yo me encontré que tenía que cerrar una planta de leche, una planta láctea. Digo, Martín, ¿qué es esto? Y te corresponde por ley, vos firmaste la suya. Pero bueno, se solucionó el tema y creo que de esa forma, con mucha capacidad de él, en esos años difíciles, probado en los años más difíciles, que se fueron solucionando temas muy difíciles. Y la agropecuaria es hoy lo que es el pulmón, la agropecuaria es hoy el caballo que tira de la economía en el Uruguay. Y ahí se sentaron esas bases, con aquella frase de Jorge, que creo que fue fenomenal, que era que la vaca les gana. Y con eso el Uruguay salió adelante, con esa visión que tuvo el presidente de la República aquel entonces, y el trabajo de gente como Martín. Yo creo que hoy algo está pasando. Algo está pasando. Hace 2 meses hicimos un encuentro de mujeres en Salto. Habían 650 mujeres inscritas, 1000 en el Teatro La Rañada de Salto. 1000. Yo llegué y dije, ¿qué es esto? Y una euforia. Muchas se han venido por el día, de Montevideo, de Rocha, de Cerro Largo a Salto. Fue espectacular. Algunas están hoy acá, ¿verdad? Fue una cosa formidable. Formidable. Hace 15, 20 días se hizo un encuentro de jóvenes de Vamos Uruguay en Colonia, 1000 jóvenes en Colonia.
pregunté a los de Cerro Largo, ¿a qué hora salieron? 2:30 de la mañana, por el Día Colonia de Cerro Largo. ¡Qué juventud, divino tesoro! Le digo, che, ¿y a qué hora se levantaron? No, seguimos largo. Y así, y si mira la alegría, las ganas, algo está pasando. Hace unos meses entregamos 370.000 firmas para vivir en paz, con seguridad, en la Corte Electoral. Algunos pensaban que no estaban, las tuvieron que contar y estaban. En 11 meses el Partido Colorado, 370.000 firmas. Cuando empezamos nos decían el Partido Colorado juntando firmas, imposible. ¿Se acuerdan? Pero vos que las contaste ahí. Confesame que pensaban en la Corte que no las teníamos. Y sobraron. Algo está pasando cuando vemos de vuelta esta casa del partido llena de gente hoy, por lo que mucho les agradezco. Nos tocó venir en el 2006, 2007, estaban descascaradas las paredes, las molduras se caían, y ahora está iluminada, está llena de gente, vuelve a tener vida. Algo está pasando, algo pasó. Algo pasa cuando todos ustedes sienten esa necesidad de venir hoy acá, acompañarlo acá y ahora a Martín. Y yo creo que todos sentimos que es necesario hacer algo, que todos sentimos nuevo, que nos tenemos que involucrar, que todos sentimos que estamos perdiendo algo, que todos sentimos que la educación se nos va, que la tranquilidad, la seguridad en la vida común de todos los días se nos está yendo. Sentimos que tenemos que pelear por algo de vuelta. Lo sentimos y se empieza a manifestar. Sentimos que tenemos que recuperar de vuelta a ese Uruguay que hasta no hace mucho teníamos, en el que se podía andar por la calle con tranquilidad, en el que se podía dejar la casa sola, en el que se podía decir tranquilamente que la escuela pública era tan buena como la escuela privada, o que el liceo público era tan bueno como el liceo privado, y que lamentablemente hoy no lo podemos decir más. Todos sentimos que hay algo que necesitamos recuperar, que hay algo que está mal. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Todos sentimos que el Partido Colorado tiene que volver a ser ese instrumento de equilibrio, ese instrumento que se preocupa por los que menos tienen, pero también se preocupan por generar. Eso me parece a mí que es lo que está pasando. Y creo que el país lo necesita. Porque también está llegando una nueva generación que no es ni mejor ni peor que la generación de Jorge o de Julio Sanguinetti o de Tabaré Vázquez o de Mujica o de Astori. Es una generación nueva que nos empieza a llegar el momento y que tenemos que asumir nuestra responsabilidad para hacer de este de nuevo un gran país, que se puede hacerlo. Quizás lo que más nos está costando es convencer a la gente que se puede, como que si la inseguridad está mal, pero nos conformamos con que no esté peor, como que si la educación está mal y sentimos que no se puede hacer nada. No, se puede. Quiero decirles que con trabajo se puede, porque se pudo salir de la peor crisis de la historia en el Uruguay. Vaya si se puede recuperar a nuestro país. El año pasado tuvo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Uruguay. Tuve la suerte de ir a almorzar con él. Y él dijo una cosa que es una verdad. Él es alpinista, parece que es de lo que se ha dedicado a escalar. Y me dijo, mirá, todos sentimos que hemos recuperado nuestros países. Y esto es solamente la mitad del camino hacia la cima de hacer de nuestros países desarrollados. Y te lo digo como alpinista.
lo más fácil es la mitad del camino. Lo más difícil es llegar a la cima. Alcanzar esa cima, con Martín Aguirre Zabala, con Acá y Ahora, con Vamos Uruguay, los invito de aquí en más. Muchas gracias.